Gloria a Dios, aleluya. Libro de Génesis 25, 31. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esaú vende su primogenitura. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Jacob, Esaú era el mayor, Jacob el menor, pero dice la Biblia que eran hermanos gemelos. Esaú nació primero, pero la Biblia nos dice que Jacob venía peleando, venía luchando por salir primero. Jacob sabía que nacer primero tenía privilegios, tenía el derecho de la bendición de la primogenitura. Jacob, aún estando en el vientre de su madre, él venía peleando por nacer primero, para obtener el derecho de la primogenitura, para obtener la bendición de su padre Isaac. Gloria a Dios. Esaú nace Jacob. Fueron hermanos gemelos, pero al nacer y crecer ellos, Esaú fue hombre del campo, hombre labrador de la tierra, hombre que le gustaba cazar animales, y así le hacía guisados a su padre Isaac. Isaac amaba a Esaú porque le traía corderos para hacerle guisados, pero más Rebeca, la madre, la esposa de Isaac, amaba más a Jacob. Pero ¿qué sucedió? Porque Esaú llegó a menospreciar su primogenitura. Tenía el derecho a la bendición, tenía el derecho a ser bendecido por su padre Isaac. Pero Jacob no se iba a quedar quieto. Jacob no se iba a quedar quieto hasta lograr quitarle la primogenitura, hasta lograr quitarle la bendición a su hermano Esaú. Y estaba esperando el momento indicado, estaba esperando el día y el momento indicado, porque él sabía que ser el primogénito tenía una gran bendición. Nacer primero tenía una gran bendición. Ser el primogénito tenía una gran bendición. La Biblia nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del tercer cielo y entregó su vida en la cruz del Calvario. Él murió, pero al tercer día resucitó, y a Jesús se le llama el primogénito de la resurrección. Él es la primicia, Él es el primero que se ha levantado y ha vencido la muerte. Entonces Jesús tiene el derecho, entonces Jesús es el primogénito y tiene la bendición de haber vencido la muerte, porque es el primero que se levantó y venció la muerte. Pero si nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro amado Señor Jesucristo, entonces somos coherederos de esa bendición. No que le vayamos a quitar como Jacob le quitó la bendición a Esaú, no, sino que Jesucristo, al venir del tercer cielo y entregar su vida en la cruz del Calvario, Él, a través de su sacrificio, entregó salvación y vida eterna, de tal forma que todos aquellos que creamos en Jesús, en su promesa, en su sacrificio, y alcemos nuestros ojos a la cruz del Calvario y veamos que Jesucristo derramó su sangre por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. Gloria a Dios.
Jesús es el primogénito de la resurrección. Esaú, muestra la Biblia, que tenía la bendición, tenía el derecho, porque había nacido primero en ese hogar. Pero nos muestra la Biblia que Jacob desde el vientre venía peleando, que cuando Rebeca, la madre de ellos, dio a luz, ¿qué sucedió? Esaú nació primero. Pero ¿qué era lo sorprendente de ese nacimiento? Dice la Biblia que cuando Esaú salió del vientre de su madre, Jacob venía agarrado del calcañar del pie de Esaú. Venía agarrado. Imagínate esto, venía agarrándole el pie. Eso quiere decir que venía luchando desde el nacimiento. ¿Para qué? Para llevarse la bendición de la primogenitura, y no se quedó quieto hasta lograrlo. La Biblia nos muestra que Jacob le quitó a su hermano la primogenitura, le dijo que le vendiera, le diera su primogenitura. Dice la Biblia que Esaú había salido al campo y venía cansado. Después de una jornada que venía del campo, llegó a su casa. Esaú llegó cansado. Entonces Jacob sabía que ese era el momento. Esaú estaba cansado, tenía hambre. Había una oportunidad para Jacob. Jacob había preparado un potaje, había preparado un guisado y estaba esperando el momento y la ocasión para que su hermano Esaú se descuidara. Y dice la Biblia que tuvo hambre Esaú, y cuando vio aquel guisado que su hermano Jacob estaba preparando, tuvo tanta hambre que le dijo: dame, Jacob, de ese guisado. Y allí entró la astucia de Jacob. Le dijo: véndeme en este día tu primogenitura y te daré de este guisado. Y dice la Biblia que Esaú dijo y respondió: he aquí, yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Así menospreció Esaú aquella gran bendición que tenía de haber nacido primero en aquel hogar, porque el primogénito que nacía en cualquier hogar tenía el derecho a la bendición de su padre. Pero cuando Esaú menospreció su primogenitura, él dijo: yo me voy a morir. ¿De qué me sirve esto? Entonces, por un plato de lentejas, por un plato de guisado, Esaú menospreció aquella bendición tan grande que tenía. Nosotros ahora hemos sido bendecidos por Jesucristo. Ahora Jesús nos ha dado salvación y vida eterna. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio que Jesucristo hizo, siendo Él, Jesucristo, el primogénito de la resurrección, nos ha dado vida y salvación y vida eterna. Ahora tenemos ese derecho de la primogenitura. Alabado sea el Rey. Tenemos ese derecho a resucitar cuando Cristo venga y llame a su iglesia. Nosotros, dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos transformados y llevados al tercer cielo. Derecho que tenemos los hijos de Dios. Pero hay que entender, en ese momento Jacob deseaba que Esaú, su hermano, se descuidara, porque Jacob sabía que la primogenitura era una gran bendición. Mas Esaú venía cansado, venía del campo. Entonces Jacob estaba atento. Cuando su hermano tenía hambre, aprovechó el momento y le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Esaú le respondió: yo me voy a morir. Imagínate cómo pensó. Tenía el derecho de la bendición de su padre,
pero ahora sus pensamientos eran pensamientos de error. Si bien es cierto, la Biblia nos dice, está establecido para nosotros los hombres que muramos y después de esto venga el juicio. Estaba hablando correctamente que nos vamos a morir, pero menospreció la primogenitura. Yo me voy a morir. ¿De qué me sirve? Menospreció el derecho que tenía de ser bendecido por su padre. Jacob le robó en ese día, le quitó su primogenitura a su hermano Esaú. Pero Jacob no se quedó solo quitándole la primogenitura, no. Jacob sabía que ya tenía la primogenitura. En el vientre de su madre Rebeca, Jacob venía peleando por nacer primero. Venía agarrado del calcañal de su hermano Esaú. No lo había logrado, pero ahora ya había logrado Jacob un objetivo de quitarle a su hermano la primogenitura. Esaú, por un plato de lenteja, por un plato de comida, por un guisado, por un potaje, vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Esaú menospreció aquel derecho, aquella bendición que tenía. Tenía la bendición en sus manos. Solo era de que él tuviera paciencia, pero no tuvo paciencia. Se desesperó, cayó la desesperación, cayó el deseo. La Biblia muestra que Jacob era un hombre hábil para la caza, que salía y cazaba venados, cazaba corderos y se los traía a su padre Isaac. También era un buen cocinero, porque dice la Biblia que cocinaba guisados para su padre Isaac, y de tal forma Azoquía Candalaba Sama. Imagínate que había procurado agradar a su padre y lo había logrado, porque salía a cazar y traía corderos y se los preparaba él mismo a su padre Isaac. Su padre Isaac amaba a Esaú porque le preparaba unos guisados tan buenos que Isaac amaba a Esaú. Era buen cocinero Esaú. Pero hoy Jacob, su hermano, aprovechó el momento. Una oportunidad necesitaba Jacob. Ya estaba peleando desde el vientre de su madre el derecho de la primogenitura. Ahora ve una oportunidad. Mira que su hermano viene cansado del campo. Aprovecha el momento, aprovecha la ocasión para aprovecharse y quitarle aquella bendición tan grande que Esaú tenía. Pero Esaú cometió un error. Esaú menospreció aquel derecho de haber nacido como primogénito. Sus palabras fueron apresuradas, sus palabras fueron violentas, sus palabras fueron sin entendimiento. ¿Por qué? Porque después, más adelante, en el siguiente capítulo, lo vemos lamentándose. ¿Por qué? Porque cuando Jacob le roba la bendición y se disfraza como Esaú, se pone piel como Esaú, porque Esaú era velludo, pero Jacob era lampiño, no tenía vellos en sus manos, en su cuerpo, y Jacob se disfraza con ayuda de su madre Rebeca. Lo engañan a su padre Isaac de tal forma que le hacen creer que aquel que iba con el guisado a traer la bendición de su padre Isaac le dice: la
es la voz de Jacob, pero cuando lo toca y le toca los brazos y los cabellos son la piel de Esaú. Y cuando huele aquella ropa que se ponía Esaú, porque Jacob aún con Rebeca se pusieron de acuerdo para ponerse y disfrazarse y engañar a su padre Isaac con el objetivo de quitarle la bendición a Esaú. Imagínate qué pleito se formó en esa familia, qué problema, se formó un problema. Hoy Jacob estaba con su madre Rebeca engañando a Isaac. Lo estaban engañando. Isaac ya no podía ver porque ya era mayor de edad y sus ojos se habían ennegrecido, ya no podía ver. Hoy se disfraza Jacob engañando a su padre, mintiendo. La Biblia dice: no mentirás. Pero Jacob quería y anhelaba con todo su corazón y lo buscaba de cualquier forma. Él ya venía peleando desde el vientre de su madre. No lo logró en el vientre salir primero. Imagínate ese parto. Dice que Rebeca tenía dolores porque esos niños peleaban adentro del vientre de Rebeca y luchaban porque quería salir Jacob primero, mas Esaú salió primero. Venía peleando Jacob. Ahora, al crecer, Jacob aprovecha el momento, la ocasión que ve a su hermano cansado. Esaú regresó del campo. Esaú era buen cocinero, porque la Biblia muestra que Isaac, su padre, amaba a Esaú porque le preparaba guisados. Era buen cazador, pero ahora, si lo vemos de esta manera, le habían quitado la bendición y le quitaron la bendición. Se aprovechó Jacob el momento, logró su objetivo. Ya tenía un objetivo de quitarle la primogenitura. Esaú la menospreció. Esaú dijo: ¿de qué me sirve? ¿Para qué la quiero? Esaú se ve y se refleja que no le ponía mucha importancia a la primogenitura, pero más Jacob sí sabía que la bendición que se recibía de ser el primogénito era grande, era una bendición poderosa, una bendición que iba a ir de generación en generación en generación. Y él la estaba peleando. Aprovechó el momento que se descuidó su hermano. Hoy, año 2025, sobre la faz del planeta Tierra, el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo se ha expandido. Jesucristo le dijo a sus discípulos:
vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es un regalo que Dios ha hecho de dar salvación y vida eterna a través de su sacrificio, a través de que Jesucristo fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el primogénito y es el primogénito de la resurrección. Jesús, el primogénito de la resurrección. Todo aquel que creyere en Jesús y confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, este será salvo. Salvo de la condenación, salvo del lago de fuego, salvo del tormento eterno que viene, porque hay un lago de fuego no preparado para el ser humano, sino que fue preparado para Satanás y su demonio, porque Satanás no siempre fue Satanás. Satanás era llamado Lucifer, un ángel, un querubín, protector de Dios, que Dios lo creó para que le diera la gloria y la honra a él. Pero este querubín llamado Lucifer se rebeló contra Dios, quiso robarle el trono a Dios, se rebeló contra él, haciéndole la guerra. Convenció la tercera parte de los ángeles que se rebelaran en contra de Dios, pero entonces Dios mandó a Miguel y a sus ángeles que pelearan en contra del dragón. Hoy ya no se llama Lucifer, sino que se llama dragón, se llama serpiente, se llama Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero los ángeles que peleaban a favor de Dios lanzaron a Satanás y a los ángeles caídos hacia la tierra. Los lanzaron. Ahora, como hijos de Dios, el Padre envió a su Hijo. Jesucristo cumplió la palabra que su Padre le dio, el mandamiento, que pusiera su vida por amor a nosotros. Jesucristo lo hizo. Al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él sabe que estamos en el mundo, pero Él dijo y agregó, pero ya no son del mundo, ya no le pertenecen al mundo. Si bien es cierto, caminamos y trabajamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía ha cambiado, nuestro ADN ha cambiado. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos salpicó, y cuando nos salpicó y nos llenó nuestro cuerpo, entonces cambió nuestro linaje. Mas antes éramos linaje que íbamos hacia la perdición, pero más cuando Cristo nos encontró, nos hizo nueva criatura, nos vistió de lino fino y resplandeciente, nos dio una nueva vida, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable, nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria y la honra del Padre. Entonces este derecho lo tenemos nosotros, la bendición, la doble bendición la tenemos nosotros, porque resucitaremos con Cristo cuando la final trompeta suene, cuando Jesús venga y llame a su pueblo. Entonces se mostrará aquella bendición que tenemos de parte de Dios. Entonces no tenemos que dejar que Satanás nos quite la bendición. Si bien es cierto, Jacob no era Satanás, sino que le robó y le quitó la bendición a su hermano Esaú. Esaú, dice la Biblia, que procuró obtener aquella bendición y aquella primogenitura, pero ya no pudo. Ya no pudo Esaú. Imagínate, Jesús
nos santificó, cambió nuestra mente, nuestros pensamientos, cambió nuestro corazón. Un corazón lleno de avaricia, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de jactancia, de vanagloria. Jesucristo lo transformó en un corazón sensible, en un corazón lleno de amor, en un corazón lleno de misericordia, en un corazón lleno de verdad, en un corazón lleno de justicia, en un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién hizo eso? Fue Jesús. Esaú tenía la bendición. Muestra la Biblia que Rebeca sentía dolores fuertes porque ese vientre, cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de Rebeca, estaban peleando el derecho de nacer primero desde el vientre de su madre, de tal forma que Rebeca sentía agonía y ella en cierta ocasión sentía desesperación porque no soportaba lo que sucedía en su vientre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La Biblia nos muestra que Jacob desde el vientre venía peleando la primogenitura. Él sabía que la bendición era grande. Nosotros hoy sabemos que la bendición de ser llamados hijos de Dios es especial. No se adquiere por oro o por plata o por bienes terrenales. Se adquiere creyendo y reconociendo, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario. De esa forma, es una gran bendición. Salvación y vida eterna. Esaú tenía la bendición, pero Jacob no se quedó quieto. Le compró por un plato de lenteja, le compró la primogenitura a Esaú. Esaú la menospreció. Pero vemos más adelante que de nuevo sale Esaú a buscar un guisado para preparárselo a su padre Isaac. Se va al campo, se va de casa. Era buen cazador Esaú. Isaac lo amaba porque era buen cocinero, gloria a Dios. Pero imagínate, por un plato de lentejas se desesperó, aunque era buen cocinero, buen cazador, menospreciando el derecho de la primogenitura. Jacob deseaba y anhelaba la primogenitura, la estaba peleando, la compró fácil. Solo aprovechó el momento que su hermano viniera cansado, con hambre, y dijo: esta es mi oportunidad. Ahora nosotros tenemos una bendición grande como hijos de Dios. Somos luz en medio de las tinieblas. Este planeta Tierra está tan cargado de maldad. Las abominaciones se ven por donde quiera. La gente anda llena de lujuria. La gente anda llena de estrés. La gente anda llena de maldad. La gente anda estresada,
cargada por los deseos terrenales, haciendo y atesorando solo para la tierra. Están tan preocupados, corren de aquí para allá, corren en aviones, corren en barcos, corren en transporte terrestre, andan desesperados de un lado para otro. Así anda la humanidad. Y nosotros, los hijos de Dios, predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Porque tenemos la bendición que tenían los levitas. Hoy que Jesucristo nos injertó en el amado, estábamos descarriados, estábamos perdidos, estábamos heridos. Nuestra herida supuraba hedor, dice el profeta Isaías. Al profeta Isaías se le revela que éramos como una llaga podrida que no tenía ungüento, que no tenía ni estaba vendada, ni estaba curada. Expandíamos hedor. Pero vino Jesús, hizo misericordia de nosotros y nos injertó en el amado, en el buen olivo. Ahora no somos judíos porque hayamos nacido en Israel. Ahora somos judíos porque hemos sido circuncidados en el corazón, porque no es judío el que nace en Israel hoy o el que se circuncida según la carne, sino que es judío aquel que es circuncidado en el corazón. Y nosotros hemos sido circuncidados del corazón, de tal forma que ahora buscamos las cosas de arriba, ya no vemos hacia abajo. Ahora predicamos del reino de Dios, ahora anunciamos que Cristo viene, que Él regresa, que Él no se ha tardado como algunos tienen por tardanza la venida de Cristo. Él regresa, Él pronto viene, y es necesario, como dijo Él, que fuéramos vírgenes prudentes, que no fuéramos vírgenes insensatas, descuidando nuestras lámparas. Hay que procurar, hay que anhelar caminar en el primer amor, porque si no estamos caminando en el primer amor, recordemos, dijo Jesús escribiéndole a la iglesia de Éfeso, que recordara de dónde había caído y comenzara a buscar el primer amor. Dijo la tsunamita: ¿quién ha visto a mi amado? Se fue a buscar al amado por las calles, buscando a Soquiba, Canda y Suqueira. Imagínate, esta mujer estaba buscando a su amado, gritando por las calles: ¿quién ha visto a mi amado? Mi amado es rubio, mi amado es hermoso. Le preguntó a los que estaban por allí vigilando, los que estaban caminando entre las calles: ¿han visto a mi amado? No le contestaron: no lo hemos visto. Ella siguió buscando a su amado. La basuquía canta la basama. La Biblia nos dice que recordemos de dónde hemos caído y volvamos al primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Jesús es nuestro primer amor. Hay que adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Es de decirle, como dijo esta mujer buscando: ¿quién ha visto a mi amado? ¿Dónde está mi amado? Ella estaba desesperada por estar con su amado, porque en el amado encontramos palabras de salvación y vida eterna, de tal forma que Pedro le dijo: Jesús amado, le dijo: ¿dónde podría ir si solo tú tienes palabra de salvación y vida eterna? El apóstol Pedro estaba en el amado, los discípulos estaban en el amado, pero hay de aquel que llamado Judas Iscariote, que se salió del amado, que por unas monedas vendió a su amado. Por unas monedas vendió a su amado.
dudas. Sigamos al que tiene la salvación y la vida eterna. Sigámoslo llorando. Él dijo: pedid, dame Jesús, aso caisa de tu Santo Espíritu. Dame Jesús de tu gracia. Dame Jesús de tu poder para sostenerme cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia. Imagínate, la Biblia dice que los apóstoles fueron perseguidos, hombres que menospreciaron su propia vida, su propio estilo de vida. Ellos ya no estaban atesorando para tener una vida terrenal, no, ellos sabían y habían comprendido que Jesús era el Mesías y que en Jesús, como lo dijo el apóstol Pedro, hay palabras de salvación y vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final, como dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una vez y después después de esto viene un juicio, y viene un juicio donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Y hay de aquellos que no se prepararon, y hay de aquellos que no buscaron con diligencia buscar al amado, agradar al amado, porque se encontrarán en problemas. Habrá problema para aquellos. Esaú tenía un problema. Él dijo: ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Sirve de mucho, porque más adelante en el siguiente capítulo, cuando Jacob le quita la bendición, imagínate lo que hizo Jacob. Primero lo engañó a Esaú, esperó el momento en que Esaú tuviera hambre en su vientre. Se aprovechó del momento porque él sabía que la bendición de la primogenitura era grande y es grande. Aleluya. Gloria a Dios. No se quedó quieto Jacob. En el siguiente capítulo muestra que Isaac le dice: Esaú, ve al campo, ve a cazar un cordero de los que me preparas. Y viene Esaú y se va al campo a cazarle el cordero que le gustaba a su padre Isaac. Isaac sabía que Esaú se tardaba porque buscaba un buen cordero para traerle un buen guisado a su padre Isaac, de tal forma que Isaac amaba tanto a Esaú porque sabía cocinarle el guisado que tanto le agradaba a Isaac. Pero ¿qué sucedió? Esaú se va, está en el campo, pero ¿qué está sucediendo en la casa? Jacob ya está mintiendo, Rebeca ya está mintiendo. Le dice Rebeca a Jacob: tu padre Isaac va a bendecir a tu hermano Esaú, pero ahora él anda por el campo consiguiendo el guisado. Es el momento de engañar a Isaac. Disfrázate como tu hermano. Jacob tuvo miedo y dijo, confesó: ¿no será que me descubre mi padre y en vez de bendición tendré maldición? Rebeca le dijo: no. Imagínate lo que hizo Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Se puso de acuerdo con Jacob para engañar a Isaac, con el objetivo que Jacob
no solo tuviera la primogenitura, sino que ahora le robara a Esaú la bendición, engañando a su padre Isaac. ¿Cómo pudo ser posible? Tanto anhelaba Jacob. Rebeca quería que aquella bendición fuera sobre Jacob, porque Rebeca amaba más a Jacob. ¿Qué sucedió? Se puso Rebeca de acuerdo con su hijo Jacob para engañar a Isaac. ¿De qué forma? Dice la Biblia y refleja la Biblia, muestra que Esaú era velludo, mas Jacob era lampiño, no tenía vellos en su mano y en su cuerpo, mas Esaú sí. Pero ¿en qué consistió la astucia? Aquellos corderitos que Rebeca mandó a traer a Jacob, la piel de aquellos corderitos, de aquellos cabritos, con el cual preparó un guisado Rebeca para Isaac, para que lo llevara a Jacob. Jacob se disfrazó, se puso vestidura de Esaú, porque aquella ropa que Esaú tenía huelía a Esaú, a hombre del campo. Entonces Jacob se puso la vestidura de Esaú, su hermano, para engañar a su padre, con el objetivo de obtener la bendición. No solo la primogenitura, hoy quería la bendición. Mientras Esaú estaba en el campo cazando, ya estaban en su hogar, en la casa, Rebeca y Jacob, engañando a Isaac. ¿De qué forma lo engañaron? Se disfrazó Jacob, se puso la piel de los cabritos en sus manos, para que cuando su padre Isaac lo tocara, sintiera que era alguien como Esaú, velludo. Y así sucedió. Cuando llegó Jacob donde estaba Isaac, Isaac ya no podía ver. Llegó Jacob y le ofreció el guisado a Isaac. Isaac le dijo: tan luego la encontraste, hijo, porque sabía que se tardaba, porque buscaba lo mejor para su padre y hacerle un buen guisado de tal forma que lo agradaba. Hoy le dice: tan luego lo encontraste, porque Rebeca y Jacob habían tomado de los cabritos que tenían para prepararle el guisado. Por eso le dice: tan luego lo encontraste. Ya estaba sospechando Isaac, pero comenzó y siguió Jacob engañando a su padre con el objetivo de obtener la bendición, porque Jacob sabía que la primogenitura más la bendición de su padre sería para todas las generaciones de sus hijos, a sus nietos, iba a ser esa bendición. Y Jacob la valoraba y Jacob la quería, porque desde el vientre de su madre la había estado peleando, ya había logrado quitarle la primogenitura. Hoy estaba mintiendo y engañando en su misma familia.
con el objetivo de lograr la primogenitura. Imagínate lo que hicieron en ese hogar, con el consentimiento de Rebeca, la esposa de Isaac. Estaban ahí. Isaac ya no podía ver y sospechaba. Comenzó a tocar sus manos Isaac y le dijo: son las manos de Esaú, porque Esaú era velludo y Jacob se había puesto la piel de los cabritos para disfrazarse. Además tomó una vestimenta de su hermano Esaú, que huelía a Esaú. Cuando Isaac se acercó a Jacob, pensó y dijo: huele a Esaú. Ya estaba Jacob lográndolo. Cuando lo escuchó hablar Isaac, la voz, dijo, es la voz de Jacob, pero las manos, los vellos, el olor es el olor de Esaú, por lo cual, dijo, procederé a bendecirlo. ¿Qué sucedió? Lo había logrado Jacob. Isaac lo bendijo y le dijo de esta manera: cuando lo bendijo, y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora, bésame, hijo mío. Jacob lo había logrado, pero tenía miedo porque sabía lo que le dijo. La voz es la voz de Jacob, pero huele a Esaú. Su piel, sus cabellos son como Esaú. Ahora le dijo Isaac: acércate, hijo mío, te voy a bendecir. Y Jacob se acercó y le besó. Imagínate, estaba mintiendo, estaba engañando, porque anhelaba tanto y deseaba tanto la primogenitura y la bendición de su padre. De una o de otra forma, él quería ser bendecido. Él quería la bendición. Ya estaba. Hoy le dice Isaac: bésame. Jacob lo besa y le dice, y olió Isaac el olor de sus vestiduras, de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como olor del campo que Jehová ha bendecido. Comenzó la bendición. Ahí estaba Jacob, logrando otra bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Esaú andaba en el campo, estaba cazando. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la bendición de Jesús. Somos bendecidos en el amado. Somos bendecidos por la sangre de Jesucristo. Somos bendecidos, doblemente bendecidos por Dios. Nadie nos puede maldecir
decir, porque estamos en el amado. Somos benditos, alabado sea el Rey. Esa bendición es de nosotros como hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy ya no es Jacob que quiere robar la primogenitura y quiere quitarle la bendición a Esaú. Hoy nosotros, año 2025, sobre la faz del planeta Tierra, corremos peligro. La Biblia dice que Satanás es el acusador, que Satanás es nuestro adversario. El apóstol Pablo reveló que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Hoy ya no vamos a cazar como Esaú salía a cazar. Hoy salimos como evangelistas, como pastores, como misioneros, llevando y sembrando la buena semilla. Vamos por todo el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación, salvando en el nombre de Jesús a los que estaban perdidos, libertando a aquellos que estaban cautivos, atrapados y encadenados en el pecado, en el error, en la maldad. En el nombre de Jesús vamos por todo el mundo proclamando libertad, sanando a los enfermos. En el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad para reprender a Satanás y sus demonios. Tenemos autoridad sobre todo brujo, sobre todo hechicero. Jesús nos ha dotado, nos ha dado poder y autoridad. Lo que nosotros ataremos en la tierra será atado en los cielos. Lo que nosotros desataremos en el nombre de Jesús en la tierra será desatado en los cielos. La masoquía canta la masama. Es que Dios nos ha dado poder y autoridad. Imagínate el poder y la autoridad que tenemos de parte de Dios. Hay una unción fresca para cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es de seguir perseverando, es de seguir luchando, es de seguir peleando la buena batalla, porque Jesús dijo: solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. Esaú tenía la bendición, pero la menospreció. Dijo: yo me voy a morir. Si bien es cierto, estaba establecido para nosotros los hombres que muramos una vez y después de esto el juicio. Dijo lo correcto, pero menospreció la bendición. Hoy que él regresa y viene y encuentra y se va donde su padre Isaac. Isaac ha bendecido a Jacob pensando que era Esaú, porque Jacob se disfrazó de Esaú para lograr la primogenitura. La anhelaba. Él sabía de la bendición y la buscaba. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día. Gloria a Dios. Dice, lo estaba bendiciendo. Mira el olor de mi hijo, como olor del campo que Jehová ha bendecido. Gloria a Dios. Estaba Isaac bendiciendo, gloria a Dios, aleluya, bendiciendo a Jacob. Pero pensaba que era Esaú. El olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo, gloria a Dios, y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Estaba bendiciendo Isaac a Jacob, pero Isaac pensaba que era Esaú. Lo habían engañado. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti.
sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Gloria a Dios. Recibió la bendición. Se fue. Había ganado. Imagínate de qué forma ganó la primogenitura. Aprovechando eso, hermano, porque él sabía que la primogenitura no era una cosa como dijo Esaú: yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Jacob sabía que era valiosa. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que ser hijo de Dios es valioso y no es cualquier cosa. No lo encuentras en cualquier lugar. No lo puedes adquirir adorando ídolos. No lo puedes adquirir adorando imágenes. No, se recibe confesando y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, creyendo con toda nuestra fuerza y diciéndole: Señor, perdóname, yo sé que eres Jesús, ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Entonces tenemos la bendición y hay que cuidarla, porque Satanás hoy ya no es Jacob. Jacob se la quitó, pero este es un reflejo. Jacob se la ganó a su hermano, pero ahora que nosotros tenemos una salvación tan grande, hemos sido llamados a pelear, pero no con armas terrenales, sino de rodillas, en ayuno, oración, buscando el rostro de nuestro amado, acercándonos a Él, porque Él dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y conviene como pámpano que estemos pegados a la vid verdadera, porque si seguimos cerca de la vid verdadera, llevaremos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de perdón, frutos de misericordia, frutos de verdad, frutos de justicia. Apartaremos nuestra vida del error, de la maldad, porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Aleluya. Entonces, Jacob tenía, Esaú tenía la bendición. Ahora nosotros, ¿qué dijo Esaú? Yo me voy a morir, ¿de qué me sirve? ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes, adultos han sido perdonados de grandes pecados? Andaban cargados. Satanás los había metido en abominación, en pecados sucios, que aún, dijo el apóstol Pablo, es vergonzoso mencionarlos. De lo que los hombres hacen en oculto, aún es vergonzoso mencionarlos en público. Andábamos cargados de pecados, de maldad, de inmundicia. Así nos tenía el enemigo en el error, nos tenía engañado, nos tenía en tinieblas. Pero vino Jesús, nos purificó, nos lavó, nos dio vestiduras de lino fino y resplandeciente para hacernos reyes y sacerdotes. Nos dio el privilegio de predicar la buena nueva de salvación. Solo los levitas, solo los de la tribu de Leví eran escogidos para predicar y ejercer el sacerdocio. Ahora nosotros tenemos el privilegio de predicar la buena nueva de salvación. Que así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob le robó la bendición. Esaú lloró cuando regresó del campo y llegó y guisó
aquel guisado que tanto le gustaba a su padre Isaac, llegó. Le dijo: Padre, aquí está el guisado que tanto te agrada. Dice la Biblia que Isaac se estremeció. ¿Por qué? Porque lo habían engañado. Y él dijo: alguien vino y tomó tu bendición. Cuando Esaú se dio cuenta que alguien había llegado antes que él con un guisado disfrazado como que si fuera él para quitarle la bendición, ya había perdido la primogenitura. Hoy alguien había llegado a robarle la bendición como primogénito. Cuando escuchó a su padre lo que había sucedido, se estremeció Isaac, se estremeció Esaú y lloró y procuró y anheló y le dijo: Padre, ¿no tienes otra bendición? Tan solo una bendición tenías. Isaac le dijo: otro vino antes de ti y se llevó la bendición que tenía. La Biblia muestra que Esaú lloró y dijo, cuando se dio cuenta de quién había sido, que su hermano Jacob había sido, dijo: Jacob vino, ya me había quitado mi primogenitura, hoy vino y me quitó mi bendición. Nació en el corazón de Esaú un deseo de maldad y dijo en su mente, en su corazón: cuando mi padre muera, confesó Esaú, mataré a Jacob. ¿Qué sucedió? Imagínate, Rebeca se puso de acuerdo con Jacob. Rebeca escuchó que Esaú dijo y confesó. Andaba por ahí escuchándolo todo, porque había escuchado cuando Isaac le dijo a Esaú: ve al campo, y solo le había dicho a él, pero Rebeca estaba atenta, trabajando para Jacob. Aleluya, porque sabía, y Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Sabía que la bendición era grande y quería que se la llevara Jacob. Esaú había menospreciado, pero ahora estaba llorando. Hoy que quería la bendición de su padre. Y esta bendición no es que iba a llegar solo en la generación que él iba a vivir. No, esta bendición que Jacob buscó y la logró ganar era una bendición de generación en generación, de los hijos, hacia los nietos, y iba a seguir hasta el día de hoy. Pero ¿qué nació en el corazón de Esaú cuando se dio cuenta que su hermano había actuado de esta manera? Digo: mataré a mi hermano. Escuchó Rebeca, escuchó y advirtió y le llevó la noticia a Jacob: tu hermano ha dicho y ha confesado que te va a matar. Ahora, le dice Rebeca, huye, vete lejos, porque te va a quitar la vida. Se fue Jacob, se va. Más adelante lo vemos huyendo en tierra de Labán, su tío, un pariente. Allá fue a parar. Jacob es conocido por alguien que peleó con un ángel por la bendición. Quería ser bendecido. Venía peleando desde el vientre de su madre. No lo había logrado salir primero. Venía agarrado del cañal de su hermano Esaú, peleando el derecho por nacer primero. No lo logró.
perdonó, pero logró quitarle la primogenitura. Le ofreció un guisado. Esaú la menospreció, la vendó. Ahora, como hijos de Dios, tenemos una bendición grande. No hay que menospreciar esta salvación. A veces vamos a sentir aflicción. Jesucristo dijo, el Hijo de Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. Profetizó. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en el transcurso de nuestra vida diferentes aflicciones en las cuales quizás en alguna nosotros por apresurado nos hemos metido a esas aflicciones? Pero hay otras aflicciones que vinieron, que nosotros no las buscamos, pero llegaron. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y agregó, pero confiad en mí. Yo, dijo él, he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y si él venció al mundo, solo falta que nosotros sigamos perseverando, sigamos luchando, viendo el blanco perfecto que es Cristo, no viendo a diestra ni a siniestra, no viendo a los hombres, sino que viendo a Jesús. Él no ha fallado. Los hombres, dijo Jesús, son mentirosos. Jehová Dios reveló, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, lo conozco. Esaú perdió su primogenitura. Hay que seguir perseverando nosotros por esta salvación tan grande que tenemos. En el nombre de Jesús te motivo que sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos perseverando, sigamos escalando peldaños. En el nombre de Jesús. En esta hora, haz esta oración. Si vas a entregarle tu vida por primera vez a Jesús y obtener esta salvación, este derecho a resucitar con Cristo y recibir una vida nueva en este planeta Tierra, ser una nueva criatura, ser perdonado de todos los pecados, de toda la maldad que el enemigo había metido, invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios, que veniste desde el tercer cielo, entregaste tu vida en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis transgresiones, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Si has hecho esta oración, eres hijo de Dios, tenemos la bendición. Sigamos perseverando. Ahora, si te vas a reconciliar, hazlo ahí. Dice la Biblia que el hijo pródigo se fue a malgastar todo lo que tenía. Se fue, pero volvió en sí y recapacitó que todo lo había malgastado. Pero ahora, cuando se encontraba en angustia, en dificultades, el Padre lo estaba esperando. Dios ya ha estado esperando para que vengas y hagas el reconcilio. El hijo pródigo regresó al Padre. Dice la Biblia que cuando regresó, el Padre lo estaba esperando. Cuando lo vio el Padre venir, que el Hijo iba, se alegró. Dios se alegra. En el cielo hay fiesta cuando alguien se arrepiente y se reconcilia con nuestro Dios. Dile: me reconcilio contigo, Padre, me reconcilio contigo, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame fuerza para seguir perseverando. Dame fuerza para negarme a mis deseos, a los deseos de la carne.
bendición de la vista, bendición del corazón. Dame la fuerza, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Cristo viene. Sigamos adelante. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios.